Aperturando. Entonces, en esta parte de la sociología, entendemos que es importante regular a los grupos sociales a través de los estatutos jurídicos, a través de la propia norma jurídica, y sobre todo, la contribución que la sociología tiene para el derecho mismo es ese énfasis en cómo vamos a entender a nuestros factores sociales para poder contribuir a la creación de nuevas leyes, a la modernización de esas leyes, a la modernización propia del derecho. ¿Para qué? Para que en este sentido se apliquen de manera adecuada y asertiva las leyes, no nada más queden ahí ambiguamente y se caigan tanto en antinomias jurídicas o en las propias lagunas que la ley llega a crear. Por otro lado, vimos algunas corrientes filosóficas, vimos esa relación del conocimiento, vimos esa relación de cómo los movimientos geopolíticos, y en este caso específicamente el marxismo, va a tener auge en un cambio paradigmático dentro de las sociedades, pero también en el derecho propio, porque ven al derecho no como una parte estadista, sino como una parte del ciudadano, de los seres humanos. Esta parte humana que otorga la sociología para entender por qué la ley es importante, por qué la ley tiene que operar de manera indiscriminada, de manera no aleatoria, sino de una manera general. Y sobre todo, cómo entender que nosotros los ciudadanos tenemos esa facultad y esa potestad de hacer valer a la ley propia, de hacer respetar ese conglomerado de normas jurídicas. Sin embargo, a lo largo de la vida, siempre vamos a encontrarnos con algo que serán ¿qué? Los conflictos. Y los conflictos forman parte cotidiano del ser humano. ¿Por qué? Porque no todos pensamos de la misma manera, porque no todos llegamos a esos puntos de acuerdo, porque no todos tenemos cubiertas las necesidades básicas o las necesidades secundarias. ¿Sí? Desde luego, el conflicto, al ser una teoría, siempre va a ir encaminado a esas cuestiones no satisfactorias de manera particular que tenemos los individuos en un plano social. Llámense programas sociales, llámense necesidades de autorrealización, llámense esas necesidades económicas, esas necesidades personales, ¿sí? Profesionales, laborales. Por lo tanto, esta teoría del conflicto siempre va a tender a lograr un cambio paradigmático y sobre todo lograr el máximo beneficio a través de qué? De un cambio social, político y revolucionario sobre todo. En esta parte, el conflicto siempre va a tener que abordar una serie de acciones dentro de las cuales la sociedad de manera organizada tiene que esa parte de su comunidad distributiva, de su comunidad conmutativa, valga la redundancia, ¿sí? ¿Cómo vamos a distribuir esas necesidades y cómo las vamos a conmutar a través de lo que es el grupo primario? Subsecuentemente, se hablaba también en el video explicativo de esta teoría clásica a través de una estructura piramidal, que para efectos explicativos recordemos que la estructura piramidal es esa estratificación de cómo está la sociedad misma, o sea, esos estratos sociales, esa división de clases que hablaba Carlos Marx dentro de su teoría. Y hablábamos que qué era la pirámide social. Bueno, pues entendemos que es esa representación de carácter gráfico sobre una estructura determinada de una sociedad determinada. ¿Para qué? Para que dentro de los estamentos de poder nosotros entendamos qué lugar ocupamos dentro del grupo, dentro de la sociedad y dentro del grupo piramidal. Es decir, Marx al dividir a las clases sociales en clase media, clase alta y clase baja, va a determinar qué lugar nosotros ocuparemos. ¿Sí? Entonces, en esta inteligencia, la pirámide me va a permitir entender las diferentes herramientas sobre las diferentes clases sociales que operan en una sociedad determinada y en una época determinada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, dentro de la estructura piramidal, entendemos, me voy a permitir compartir pantalla aquí para que vayamos ejemplificando lo que estamos hablando en estos momentos. Nosotros entendemos al grupo piramidal
como esas cuestiones en donde van a estar eh, las limitantes, ¿no? Vamos a entender esas limitantes por las cuales el grupo va a tener esa tendencia a estratificar a su sociedad, ¿sí? Va a tener esa tendencia de cómo se ubica dentro de un plano del grupo de trabajo, del modo de producción, incluso de las mismas necesidades básicas. Por tanto, la pirámide social la vamos a encontrar en un plano jerárquico siempre descendiente. Si lo queremos ver desde el punto de vista coyuntural y cambio y paradigmático social o revolucionario, esa pirámide tendrá que ir escalafonando desde la base hasta el puntal más alto, ¿sí? Entonces, siempre vamos a encontrar en el puntal más alto a las clases y grupos privilegiados, es decir, la clase alta, los magnates, los millonarios, aquellas personas que tienen un modo mucho más cómodo de vivir y por lo tanto estarán en esa línea de poder absoluto, de ejercer el poder de manera más estratificada y siempre en un plano de poder. Obviamente, conforme va descendiendo la escalera, se supeditará a ese poder primario del puntal más alto. Por tanto, generalmente los políticos y la gente con dinero ocuparán hasta medio piramidal, hasta media base de la pirámide. Y sobre todo, ahí es cuando hablaremos de la clase alta. Desde mi muy particular punto de vista, ya no existen esas denominaciones de clase media baja, clase media alta, clase alta media, clase alta baja. No. Son tres, desde mi particular punto de vista, los grupos que deben existir. Clase alta, clase media y clase baja. Y en esta parte, nosotros nos ubicaremos casi en la base porque somos el proletariado. Mientras nosotros no tengamos una empresa propia, generemos nuestro propio dinero y estemos subordinados hasta cierto punto a la línea de los patrones, seremos de la clase proletaria. Obviamente, en la base de la estratificación social, encontraremos a esas personas que no son económicamente activas, que son dependientes económicos, y a los grupos de pobreza y marginación social. ¿De acuerdo? Entonces, en esta línea, nosotros siempre entenderemos que el grupo social se va a ver la manera en cómo distribuye el poder y cómo distribuye los distintos recursos para que opere esa sociedad. Y desde luego, cómo se van a establecer a través de los grupos históricos, de los acontecimientos revolucionarios, esas relaciones que establecieron ya las bases y las diferentes clases sociales que hoy día operan en nuestro plano terrenal. ¿De acuerdo? ¿Cómo se compone esa pirámide social? Bueno, se va a componer de la estructura social y de la superestructura, es decir, la base económica, para poder determinar en dónde voy a ubicar a mi grupo poblacional. Ahora bien, la estructura social, recordemos, de acuerdo a los elementos históricos, los reyes, o sea, es decir, la monarquía, el clero, la nobleza, eran los grupos que tenían mayor poder. Y la nobleza hasta cierto punto siempre un grupo de acompañamiento de las monarquías, o sea, del rey. Por poder, por estrategia política, por estrategia territorial. En esta parte la burguesía tenía ciertos privilegios, pero no podía pertenecer hasta cierto punto a un estatus privilegiado. El ejército, desde luego, también es un grupo privilegiado. ¿Por qué? Porque es el que va a ejercer el poder y el control social sobre las ciudades, sobre los ciudadanos. Y en este sentido, de acuerdo a las hazañas en combate logradas, es como se les da esos privilegios al ejército mismo. Por eso, en estos sistemas donde nosotros vivimos, por ejemplo en México, el Estado tiene que tener en armonía y contento hasta cierto punto al ejército, porque al ser un grupo armado, podría romper con la armonización de nuestro país, ¿sí? Obviamente, en la base y en la parte más baja de la pirámide estamos nosotros, el pueblo, que es el estrato social que no cuenta con privilegios,
Una cosa es que a lo mejor nosotros como profesionistas, clase obrera, clase independiente, tenga ciertas ganancias y contribuirá al gasto público. ¿A través de qué? De los impuestos, de las contribuciones, los propios tributos. Pero en realidad nosotros no somos privilegiados. Somos la clase que hace el progreso nacional del país. ¿Sí? Por lo tanto, esas características de representatividad de la pirámide social nos van a dar a la población en dónde se va a ubicar. Dos, que las propias sociedades clasifiquen sus estamentos de acuerdo al nacimiento, que habitualmente cuando las clases son privilegiadas son grupos cerrados. No tan fácil vas a entrar ahí. El derecho de pertenecer a un estamento se debe adquirir quizá hasta por los grados de nacimiento. Entonces, en esta parte, llegamos a través del estatuto piramidal a crear descontentos, porque recuerden que Marx hablaba mucho de la estratificación social y la división de clases sociales, generaría descontentos, generaría coyunturas sociales, o sea, es decir, conflictos. Que el conflicto definido por Eduardo Couture nos habla que es un choque de intereses a través de una pretensión que se ha resistido y se ha insatisfecho por parte de los grupos de poder. Llámese el Estado en primera línea, porque si el Estado no te satisface las necesidades más básicas, generalmente va a haber conflictos. Puede haber conflictos armados, conflictos sociales, conflictos laborales, conflictos económicos. Y esa lucha se puede trasladar hacia lo que son la pelea entre estados también, porque ahí va a participar el derecho internacional. ¿Sí? Y lo estamos viviendo hoy día con Hamas, que ya terminó ese conflicto, lo estamos viviendo con Rusia, lo estamos viviendo actualmente con México y Estados Unidos. Con este nuevo gobierno que llegó al país vecino, no nada más estamos hablando del tema migratorio, que no se está garantizando de acuerdo a los estatutos del TECMEC, sino también a esa cuestión de la libre mercadería, de los libres comercios. Entonces, de esa manera, los individuos no estamos viendo satisfechas esas necesidades básicas que tiene ese tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Por lo tanto, cuando un conflicto surge, serán determinadas condiciones y herramientas para qué, para que se resuelva de manera más adecuada ese conflicto y sobre todo pacíficamente. Porque el conflicto puede escalar de intensidad. ¿Sí? Ahora, dentro de la teoría del conflicto, vamos a entender esa característica de oposición que puede surgir entre los grupos primarios o los grupos de la sociedad misma, entre las estructuras sociales, es decir, lo que estaba hablando de la pirámide. Esas estructuras de la clasificación en dónde está ubicado, de acuerdo a la estratificación social, ese sujeto. ¿Sí? Y sobre todo, que a través de la teoría del conflicto se puede convertir en algo patológico. O sea, mucho nos quejamos hoy día con estos gobiernos que han estado en el poder en los últimos 25 años, grupos de derecha extrema, grupos de izquierda, y que han intentado separar a la sociedad. Algunos movimientos colectivos que han intentado separar a la sociedad en general. Por eso se habla de que el conflicto puede ser algo patológico. Cuando los movimientos sociales se operan desde la radicalidad y se infiltran grupos de choque, la sociedad va a caer en estos sesgos patológicos, en donde vamos a crear odio, vamos a crear rechazo, vamos a crear elementos discriminadores. ¿Sí? Por eso se debe evitar que el conflicto como tal escale a rasgos mayores en cuanto a la violencia y sobre todo que termine siendo de carácter patológico. Ahora, en esta parte, la sociedad como tal debería ser perfecta, porque si nosotros entendiéramos las reglas del juego, no tendríamos por qué tener conflictos. Si respetáramos el libre pensamiento de unos con otros, las afinidades políticas, las afinidades religiosas, la sociedad sería perfecta. El Estado, obviamente, si satisface tus necesidades más básicas, sería
una sociedad perfecta. Y eso es utópico, jóvenes. ¿Por qué? Porque los grupos sociales siempre van a tener esa necesidad de construir modelos de sociedad. Pero al querer intentar una sociedad modelo sin conflicto, se necesita la cooperación de todos. Pero no es que sea imposible, sino siempre va a tener desacuerdos, va a tener descontentos entre los propios grupos. Por tanto, la teoría del conflicto siempre va a plantear una valoración negativa y va a considerar al conflicto como un mecanismo para innovar a través de un cambio social, a través de un cambio revolucionario. ¿Sí? John Dewey siempre expresaba que la aparición de la teoría del conflicto históricamente la podemos entender a través de la creación de la bomba atómica, por ejemplo, ¿no? Que trae aparejada que con ese invento se hace un cambio social a través del exterminio de la especie humana. O sea, si de por sí ya el Partido Nacional Nazi había exterminado cierto grupo, semita de los judíos, con la aparición de esta arma nuclear, se crean nuevos estatutos como consecuencia de la rendición de Japón, como consecuencia de la rendición del bloque fascista-nazista. ¿Sí? Por lo tanto, la raíz del conflicto hay que entender ese paradigma social sobre el comportamiento humano posterior a la guerra que se vivió en la primera parte del siglo XX, del siglo XXI, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, la cuestión central del conflicto tiene que ser dinámica, pero lograr a través del consenso social los acuerdos a esas desigualdades estructurales que van a integrar al grupo social. Y sobre todo, que el conflicto social es esa lucha entre los sujetos que intentan destinar aquellos recursos disponibles para lograr un objetivo en común. Y repito, los recursos te los dará en primera línea el Estado, pero hay que ver también tú qué recursos estás creando para satisfacer tus necesidades básicas de manera particular, pero también las necesidades del grupo al que estás perteneciendo. Por tanto, esas luchas, cuando ya hay un descontento social, van a crear esa condición de poder. Y recordemos que a veces el poder se infiltra cuando hay escasez en alguna situación. Decía yo en el video explicativo, la escasez que actualmente se vive del agua a nivel nacional, en donde los grupos privilegiados quizá no la padecen tanto. Los grupos de media hacia abajo somos los que estamos en esta cuestión de qué está pasando con el suministro de agua. Por eso la teoría conflictualista nos dice en el siglo XX que el conflicto es una característica intrínseca de todas las sociedades, o sea, que es propia de las sociedades. Y sobre todo, que al conflicto lo consideran un hecho patológico. O sea, la sociedad no puede estar sin conflictos, necesita el conflicto para subsistir. Aquí la realidad sería entender qué herramientas estoy creando para resarcir de los daños provocados por esos conflictos. Si estoy consensuando de manera adecuada esos acuerdos, no nada más unilaterales, sino también bilaterales, para que el conflicto se resuelva asertivamente, no desde la escala, sino desde la raíz principal del mero conflicto. Entonces, dentro de las funciones del conflicto social, se entiende que el conflicto es un proceso disociativo, es un proceso en donde va a dividir a la sociedad. Y dentro de esas funciones, la primera de ellas es establecer esas fronteras que debe tener el grupo. ¿Por qué? Porque el conflicto social sirve para mantener la identidad de las comunidades. ¿A través de qué? De los sistemas sociales de cada uno de los estados, de cada una de las entidades que forman a la sociedad. O sea, mi sistema familiar podrá ser equiparado, pero nunca igual al de mi vecino o al de mi vecino. Simple y sencillamente me permite distinguir ese lado de frontera en donde yo sé cómo educo a mis hijos, cómo soy responsable de crianza de ellos, y si haré ciudadanos de primer nivel o ciudadanos primitivos. ¿De acuerdo? Entonces, la segunda función es promover el equilibrio entre los grupos. O sea, hasta cierto punto el conflicto te va a dar un punto de equilibrio para crear instituciones, para crear esa separación y distinción de las castas.
sin caer en elementos discriminadores. ¿De acuerdo? El tercer elemento es esa función solidaria o pretender solidarizar a los miembros del grupo. O sea, promover que el grupo social jale parejo para poder subsanar la coyuntura que lo está afectando. Uh-huh. Que todos entren en un plano homologado para poder establecer esas condiciones adecuadas de cómo el grupo está operando. Por otra parte, entender que de las enemistades y antagonismos pudieran establecerse nuevos grupos y nuevos sistemas sociales, como lo es el pensamiento alemán. O sea, los alemanes quedaron devastados en la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, ¿cuál fue su filosofía de vida? Que dentro del conflicto, que dentro de la devastación y dentro de la ruina, establecieron nuevos paradigmas, establecieron nuevos sistemas geopolíticos, políticos sociales, y encontraron el punto de equilibrio. Por eso Alemania es de los países que lideran la economía mundial. Porque para ellos el nacionalismo que hablábamos la semana anterior, ese Volksgate, dará auge a sus instituciones sociales, jurídicas, políticas. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, cuando los miembros del mismo extracto de casta se unen solidariamente, encontrarán una enemistad en común con los miembros de otros estratos. O sea, un grupo mientras más unido esté, no va a permitir que otro grupo con poder lo pretenda agredir. ¿Sí? En ese contexto, es muy importante que entendamos que dentro de los conflictos internos de cada una de las naciones o de las sociedades, debe operar ese, ese paradigma solidario. O sea, si a México atentaran contra su soberanía sobre pretexto de declarar los cárteles de crimen organizado como actos terroristas, Estados Unidos podría invadir y crear un conflicto interno en nuestro país, atentando contra la soberanía nacional, atentando contra la propia constitución política. Y eso desde el sistema de castas no lo podemos permitir. Al contrario, México tendrá que unir solidariamente a su pueblo para demeritar las pretensiones que tienen los Estados Unidos. Por lo tanto, esta solidaridad me va a dar la siguiente función: preservar y conservar al grupo unido. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la posibilidad de rebelarnos contra la tiranía, la arbitrariedad, la extravagancia, estamos en condiciones de soportar más condiciones, y lo vivimos con el movimiento revolucionario, ¿sí? Con la dictadura de Porfirio Díaz. Cuando esta función social ya no era prevalente, ya no era garante, se privilegiaba a los grupos de arriba de la pirámide de estrato social, los grupos de abajo se rebelaron contra esos regímenes arbitrarios. Por eso hoy día nosotros tenemos la posibilidad de exigirle al Estado, a través de sus instituciones, que opere de manera adecuada en una administración gubernamental. ¿Sí? Simmel nos habla que en esta parte de la enseñanza de la expresión del conflicto, la hostilidad tiene una función positiva. ¿Por qué? Porque aun cuando nos veamos en condiciones de violencia, se va a impedir la disolución del grupo. ¿Sí? Y sobre todo, esas cuestiones van a despejar un ambiente de acuerdo a las necesidades que cada uno vaya discerniendo. Entonces, dicho de otra manera, esos sentimientos de hostilidad pueden expresarse a través de la hostilidad directa entre el causante del conflicto y que está causando la frustración. Que el desplazamiento de la conducta hostil, perdón, tenga esa actividad de liberar tensión primordial. ¿Sobre quién? Sobre el causante del conflicto, sobre el causante de la frustración. Y sobre todo, que se anticipe una válvula de seguridad. ¿Para qué? Para que el conflicto sirva como una vía de escape a esas hostilidades y no caer en los arbitros o las cuestiones de exceso de poder ante los grupos antagonistas. Hoy día nosotros no confiamos en nuestras instituciones gubernamentales, y basta ver lo que sucedió allá en los grupos de exterminio allá en Jalisco. O sea, es muy grave lo que pasó allá. Por lo tanto, nosotros estamos en un grado de hartazgo, estamos en un grado hostil contra nuestras autoridades, nuestro gobierno.
contra las propias autoridades que se encargan de procurar, administrar e impartir justicia. Los grupos policíacos que dentro de la política criminal, lejos de estarnos garantizando seguridad pública, les tenemos más miedo. ¿Por qué? Porque con la reforma al sistema penal acusatorio, tal parece que se les dio más poder a esos elementos de seguridad pública. Entonces, la función de unir y equilibrar al grupo nos dice que dentro del conflicto, la unidad siempre va a ser un elemento funcional porque mientras exista esa unidad, va a establecer el equilibrio de la función positiva y de carácter social hegemonio para equilibrar a los grupos sociales. Y el conflicto se va a encaminar para que sea resuelto desde las mismas contradicciones y aliviar la tensión entre esas corrientes divergentes, pero que el conflicto como tal también sirva para eliminar esas corrientes opuestas y relajar la tensión ante los grupos antagonistas. Es decir, que dentro de la coyuntura se establezcan escrutinios necesarios para discernir el conflicto y se estabilice al grupo social. Desde luego, no todos los conflictos realizan esa función positiva, sino todo lo contrario. Cuando surge un conflicto siempre va a haber grupos que van a tener esa parte de aprovechar esas contradicciones y favorecerse particularmente de esas contradicciones ya establecidas. Por eso, el elemento 6 de la función del conflicto social es aumentar la cohesión interna del grupo social cuando se hable de grupos extraños. Porque con los conflictos puede aumentar la intromisión de grupos extraños, como es lo que está sucediendo actualmente con Estados Unidos, que pretende introducirse en la política de seguridad interior de México, porque el crimen organizado está creando un conflicto de seguridad pública. ¿Me explico? Entonces, en esta parte, si nosotros somos un país de paz, podemos tolerar que los grupos antagónicos convivan con esa situación, pero desde la indecisión propia del Estado mexicano, no podemos encaminar a más enfrentamientos y sobre todo que nosotros debemos evitar orientaciones despóticas de nuestras mismas autoridades y de los países que nos rodean, porque recuerden que México tiene N cantidad de tratados internacionales. Por eso la gestión centralista en un conflicto armado va a garantizar una orientación más despótica de la política interior de una sociedad. Y eso es muy serio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cohesión no va a depender del carácter del conflicto en sí, sino per se, al centralizar esa mayor probabilidad del conflicto cuando se incremente, pudieran surgir más conflictos armados. Por eso las guerras tienen un tinte geopolítico. Por eso la idea de Zelensky allá en Ucrania de adherirse a la OTAN era muy grave para estar en la pacificación mundial. Entonces, en esta parte, para que esta coyuntura y esta estructura sean lejos de una centralización, se necesita más operar a través de la división de trabajo, a través de la buena estratificación social y sobre todo combatir los elementos despóticos que operen dentro del control absoluto. Que dentro de ese centralismo se evite el autoritarismo y caer en grados de autocracia por parte de los estados, por parte de los gobernantes que hacen esos estados. Y esa coherencia tendrá que tener en el grupo social esas ideas solidarias. ¿Para qué? Para entender que nosotros como grupo dentro de un conflicto necesitamos luchar contra el enemigo externo o aquel que atente contra nuestros propios ideales internos. Por eso México no es un país centralista, es un país demócrata. Y esa tradición democrática va a operar más fuerte, va a tener más auge para limitar la tendencia a centralizar el poder. ¿De acuerdo? Que propiamente a través del elemento solidario se van a desintegrar esas cuestiones centralistas cuando surge un conflicto y se alcance dentro de los consensos intragrupos mejores acuerdos. Que desde otra parte el conflicto puede tener condiciones reales o irreales. Simmel nos dice que los conflictos se van a originar por el
choque de intereses particulares o las diversas personalidades que contienen esta lucha por un solo medio, por un solo fin, ¿sí? Pero que para lograr esto necesitan de otros, o sea, valerse de otros medios para obtener esos motivos medios, esos motivos fines. Y sobre todo que el conflicto surge de manera o como una manera excesiva de una necesidad, de una carencia que yo necesito para satisfacer esos impulsos agresivos, ¿sí? Por lo tanto, la base del conflicto será incidental, nunca accidental. Los conflictos surgen de una frustración, ¿sí? A demandas que ya le damos específicamente entrada y que se estiman sobre ganancias de grupos pequeños que crean frustración en esas coyunturas. A eso se le llama un conflicto real, que son los medios para lograr un resultado específico. Y los conflictos irreales van a implicar esa interacción de dos o más personas, pero no son ocasionados por grupos rivales, no son antagonistas, sino más bien esos conflictos irreales buscan la intención necesaria de liberar la atención de cuando menos uno de los intervenientes en el conflicto. Por eso les hablaba de los ejemplos típicos de los antisemistas, ¿sí? Esos grupos que manifiestan a través de las conductas agresivas liberar la atención para descargar su grado de agresividad. Por eso los elementos que vemos todavía discriminatorios en contra de las comunidades afros, en contra de los propios grupos indígenas, es una materia seriamente cuestionada y el objeto secundario de un agresor que está en conflicto. Entonces, en esta parte, dentro de las mismas organizaciones laborales, también pueden surgir conflictos irreales. ¿Por qué? Porque a veces los propios empleados no se ponen de acuerdo con sus autoridades al mando, como son los gerentes, los mismos patrones. Y eso genera una hostilidad irracional y hasta cierto punto difusa porque se va extendiendo a toda la comunidad laboral. Y dentro del grupo antagónico de interés puede surgir ese conflicto real, pero para poder obtener más poder, mayores ingresos económicos. Por eso los sindicatos aquí en México siempre están atentos a la revisión de los contratos colectivos o de los contratos ley. Porque si ya no se satisfacen esas necesidades antagónicas de intereses, obviamente van a obtener menos prestación. Por eso el derecho sindical te habla que son grupos de mayor posición dentro del poder, porque sus contratos son mejores en cuanto a las condiciones laborales que un contrato ordinario de carácter civil, que un contrato de prestación de servicios profesionales, que un contrato individual de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, el conflicto irreal siempre va a ir presidido sobre esa necesidad de liberar tensiones a través de la agresividad reprimida. Quizá pudiera no ser la manera más ortodoxa de liberar un conflicto, pero sí la más eficaz. Entonces, en esta parte, el conflicto irreal siempre va a buscar esas alternativas funcionales respecto de la solución del conflicto a través de las disposiciones y las ideas de cada una de las partes que están interviniendo en ese desacuerdo. Y que de determinadas cuestiones se considera el conflicto como un medio eficaz para lograr un fin, sí, pero que estas necesidades necesitan sustituirse a través del objeto real para cual se creó ese conflicto. En esta línea, la octava función del conflicto social es determinar la mayor intimidad en relación sobre cuando el conflicto se vuelve más intenso. Por eso ese grado de intimidad en los participantes del proceso necesita explicar por qué se están enfrentando grupos con grupos y por qué están dejando entrar a grupos extraños dentro de ese conflicto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a desempeñar ciertos roles en la característica social, pero también vamos a desempeñar ciertos roles en cuanto al conflicto cuando se ha arraigado. ¿Me explico? Y en esta parte
Las relaciones entre personas van a mantener un grado de intimidad para asumir esas características subsecuentes de un conflicto, que son las cuestiones de gran violencia y gran agresividad. Por eso el conflicto, repito una vez más, no puede escalar, no puede crecer, no se puede ampliar. ¿Sí? La segunda hipótesis son las cuestiones de hostilidad, que Simmel denomina adscripción o sentido de pertenencia. Y por lo tanto, pudiera ser que el odio sea una cuestión originada por motivos personales. Y por lo tanto, manifestar cuestiones de odio es un peligro para la conservación sana del grupo. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, cuando el conflicto llega a tener ya elementos interhumanos, esos dos sujetos que se odian se ven como enemigos, pero enemigos personales, enemigos particulares, no enemigos del grupo. ¿Ok? Entonces, nosotros dentro del elemento de conflicto y estabilidad social, siempre que hay oportunidad de subsanar un conflicto, se debe lograr una estabilidad social, se debe lograr un acuerdo que beneficie a todas las partes intervinientes en el propio conflicto. ¿Por qué? Porque la ausencia de conflictos va a mejorar las condiciones y va a armonizar a la sociedad, va a evitar privilegios y sobre todo que se busquen evitar esas prácticas intervencionistas para beneficiar a los grupos de élite. El grupo, desde el conflicto, debe contribuir para definir su estructura, pero también la reacción que va a tener ante un conflicto interno. ¿Por qué? Porque a veces los grupos en situaciones bélicas son intolerantes y esos grupos van a permitir desviaciones de su sociedad, pero una vez que sean controlados, deberán enderezar su camino hacia la unidad a través de las coordinaciones primarias de los elementos estatutarios. Simmel distingue de los pequeños y grandes grupos esas cuestiones de cómo los conflictos van a beneficiar ya sea a un número determinado de integrantes y van a eliminar a los que tiendan sobre todo compromisos que se beneficien a ellos mismos. Es un poco enredado esto, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de los miembros vacilantes son tan peligrosos como los casos de los pequeños grupos. Y dentro del conflicto interno, tenemos que lograr que estos dos elementos consensuales de la relación pacificada y la relación misma del grupo resuelvan de manera asertiva el conflicto eh, sin las cuestiones coyunturales de las propias sociedades intervinientes. Entonces, en esta cuestión, jóvenes, entender al conflicto siempre nos va a dar que el grupo se va a fortalecer internamente, que mientras se cierre y sea un grupo pequeño, el militante que esté ahí no debe tolerar un conflicto interno y sobre todo se deberá excluir, expulsar a esos disidentes que pretenden afectar al grupo cerrado. Por último, entendemos esta parte de la sociología para poder establecer sus instituciones, no nada más desde la sociedad en general, sino desde la familia propia. Dentro de los principales componentes sociales de los elementos jurídicos que operan al derecho, basarse en la sociología le va a permitir conocer a su comunidad, le va a permitir que su derecho vigente sea más operativo, sea más moderno y que se adapte a las necesidades contemporáneas y sobre todo a esos procesos evolutivos de la sociedad constantemente en cambio. ¿Sí? Que a través del establecimiento de las normas jurídicas, sociales, se haga una buena institucionalización, se haga esa norma interna, operaria, general, de observancia en apego al Estado de Derecho. ¿Para qué? Para que en el proceso de socialización nosotros sentemos las bases de cómo vamos a operar en una sociedad, de la mano de la ley, de la mano de los ordenamientos de los diferentes grupos de poder. ¿Me explico? Entonces, esos actores sociales
Somos nosotros, los ciudadanos, que de la mano de la aplicación del derecho debemos estar en armonía y concordancia para que el Estado garantice una buena operatividad en cuanto a las cuestiones de necesidades básicas. Desde luego, para poder entender ese componente de social de lo jurídico, necesitamos una buena organización judicial. Por eso, establecemos esas cuestiones de cómo el Poder Judicial está integrado. O sea, ese orden que deben de tener las diversas autoridades en materia jurídica. ¿Por qué se tiene que procurar de manera adecuada? ¿Por qué se tiene que investigar los delitos desde una perspectiva de derechos humanos y no desde una perspectiva despótica que va a crear un conflicto, por ejemplo? Que los jueces sean mejor capacitados y sobre todo más analíticos a la hora de resolver sentencias. ¿Por qué? Porque esa organización judicial necesitará de gente que esté comprometida con su sociedad misma. La norma hasta cierto punto nos va a educar, la norma nos va a controlar, la norma nos va a sancionar si infringimos esos elementos. Pero dentro del factor social, nosotros necesitamos entender cómo aplicar el derecho de manera adecuada, cómo exigirle a mis autoridades que apliquen esa parte del derecho de manera adecuada. ¿Para qué? Para que en un plano social, la sociología jurídica no solo nos explique cómo está operando el derecho, sino también nos haga ver cómo sus diversas instituciones están operando en un plano adecuado. Están satisfaciendo cada uno de los derechos humanos consagrados en el artículo primero constitucional. Bien, jóvenes, pues yo con esto concluyo su curso de Sociología del Derecho. No me queda más que agradecerles su participación clase con clase. Agradezco en particular a nuestra compañera Ivonne Rivera García, que siempre entró a cada una de las sesiones, y eso pues para mí es muy, muy gratificante. Entonces, no me queda más que invitarlos a que sigan estudiando, a que sigan preparándose, que sigan entendiendo el derecho desde un punto de vista más humanista, más social, menos positivo, menos punitivo, menos opresor, menos tecnicista, porque el derecho no nada más está sometido a tribunales, sino también está sometido al escrutinio de la sociedad en general. Nosotros queremos ser una sociedad de primera, vamos a entender cómo opera mi norma jurídica y si no está siendo funcional, mejorarla, renovarla. Por mi persona sería todo, les deseo un excelente domingo, pásenla bonito, buenas tardes, Gracias, buenas tardes igualmente. hasta luego.